Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro semanal de reflexión propiciado por Ananqué, Conciencia Sistémica, con el fin de compartir herramientas que nos permitan a todos ir construyendo nuestro destino, ir despojándonos de aquello que nos limita ser y que al limitarnos ser, pues nos impide vivir con plenitud nuestra vida. Le doy un cariñoso saludo a todos los que se unen a este espacio semanal y es grato saber que aquí estamos compartiendo la vida, el caminar y las preguntas que nos ayudan a crecer y vivir plenamente. El tema de hoy lo hemos titulado Cuando la vida está centrada en la imagen y las posesiones. Esta segunda reflexión del mes de octubre corresponde a ese ciclo que denominamos creando un espacio en nuestro interior. Hay una convicción profunda en Ananqué y es que la vida interior es nuestra identidad y solo cuando nosotros estamos en contacto con nosotros mismos podemos darle a la vida el rumbo que le pertenece a la vida. Así pues que bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión que vuelvo y repito, lo hemos llamado cuando la vida está centrada en la imagen y las posesiones. Se le acerca un joven a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para llevar una vida plena? Jesús le dice: despréndete de todo lo que te llena de orgullo y ven y sígueme. El joven miró a Jesús y se marchó muy triste, porque pensó que Jesús estaba loco. Una vez que el joven se marcha, Jesús mira a los discípulos y les dice: ¿de qué le sirve a un ser humano todo el reconocimiento, todas las posesiones y todos los aplausos que pueda acumular en la vida, si al final pierde su alma? Los discípulos se quedan extrañados también ante semejante pregunta, e igual que el joven, piensan que algo raro está ocurriendo en la vida de Jesús para que hable de esa manera y para que haga preguntas como las que está haciendo. Jesús advierte
lo que está pasando en el corazón de estas personas y dice, nos enseñaron que el éxito de la vida estaba en las posesiones y en el éxito que logramos. Nos enseñaron y nos educaron para que fuéramos alguien, para que tuviéramos una carrera, un empleo, una familia y títulos universitarios, y si no podíamos conseguir títulos universitarios que nos hicieran importantes, pues teníamos que hacer la manera de pertenecer a un club o a un grupo distinguido donde nosotros pudiéramos ser tratados con dignidad, con respeto, que todos supieran quiénes somos nosotros. Y después les dice Jesús, y muchos, después de haber conseguido todas esas cosas, han renunciado a ellas porque se han dado cuenta de que ahí no está la plenitud de la vida. Y les dice Jesús, una vez que uno pierde las ganas de vivir, una vez que uno pierde el alma, ¿qué puede hacer para recuperarla? ¿Qué puede dar a cambio para recuperarla? Y aunque la respuesta pareciera lógica de que nada, porque una vez que algo se pierde, pareciera que se pierde definitivamente. Sin embargo, no es así. En la vida nada se pierde. Lo que le pertenece a la vida no se pierde. Lo que nosotros podemos llegar a perder es la conciencia acerca del valor que tiene la vida. Podemos caer en una ilusión de creer que podemos desentendernos de las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Y cuáles son esas cuestiones fundamentales de la vida? Precisamente aquellas que llenan al alma de plenitud, que hacen que el alma vibre, porque está llena y llena de vida. Está llena de vida. Entonces, estar lleno de vida es estar en contacto consigo mismo. Fíjense que hoy todo lo que convoque al éxito profesional, al éxito económico, tiene público, ¿cierto? Hoy existen cursos para ser más exitosos, para tener más amigos, para aumentar las ganancias, para hacer crecer el potencial sexual, para ser mejores en todo lo que nos proponemos. Pero cuando examinamos con detenimiento cada una de estas cosas, nos damos cuenta que todas estas son propuestas que miran hacia afuera, que miran hacia lo externo. Y todas esas cosas en el mundo externo, lógicamente, son valiosas. Pero
siendo supremamente valiosas, no logran definir lo que realmente somos y no logran definir lo que la vida realmente es. Entonces es muy curioso cuando uno ve en la cotidianidad de la vida los siguientes movimientos. Personas que centran su vida en adquirir cosas y no viven sino para la adquisición, pero cada día están más insatisfechas y tienen un modo de vida supremamente estresado. Y también ve uno personas que han tenido todo y quieren desprenderse de lo que tienen para encontrar la felicidad. De hecho, hay algún libro por ahí que nos cuenta del monje que vendió su Ferrari. Entonces, la historia de un hombre que se desprende de todas sus posesiones materiales para trabajar en su interior. Creo que el asunto que queremos reflexionar hoy no se trata de si en la vida cotidiana son necesarios o no son necesarios los bienes materiales, o si para ser seres espirituales tenemos que sentir desprecio por las cosas que tenemos. Entonces vamos a suponerse que uno tiene una villa que la llama Villa Carlina y entonces para ser espiritual se va a desprender de ella sabiendo que ahí invirtió gran parte de sus esfuerzos económicos como profesional. El asunto no va por ahí. El asunto de esta reflexión no va por ahí. El asunto del crecimiento en la vida interior no va ni en la dirección de creer que mientras más cosas reciba, más lleno voy a estar. Entonces, no se trata de creer que yo tengo que recibir cosas, que recibir afecto, que recibir atención, que recibir aprobación. Entonces, que toda la vida es adquirir, que toda la vida es recibir, que toda la vida es darme lo que no pude darme en otras etapas de la vida. Y tampoco consiste en la vía del renuncio a todo lo que tengo, dejo a un lado mis posesiones, el dinero que recibo lo entrego sin ninguna valoración. El camino espiritual no va por ahí. El camino espiritual, tal como queremos transmitirlo hoy, es absolutamente diferente a lo que algunas creencias religiosas nos han mostrado. Y esas creencias religiosas han utilizado a sus figuras representativas para justificar lo que podríamos llamar, sin ser temerarios en la afirmación, una desviación de la doctrina original del maestro o de los maestros. ¿En qué consiste la vida espiritual? La vida espiritual, el crecimiento interior. Entonces, ¿por qué pongo como en el mismo plano crecimiento espiritual y vida interior? Porque dice Carl Gustav Jung, quien mira hacia afuera sueña,
quien pone la meta de la realización de la vida en las cosas externas, en realidad está construyendo un sueño, una ilusión. Es decir, no está viviendo la vida real. Y después, la siguiente parte de la frase de Jung dice, quien mira hacia adentro despierta. Entonces, la vida interior es ante todo conciencia. Conciencia de quiénes somos. Y resulta que cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos, de inmediato nace en nosotros el deseo por conocer la fuente que nos dio origen. Nadie que se conozca a sí mismo puede llegar a ignorar la pregunta sobre la fuente de la que yo procedo. Nos va a decir Carl Gustav Jung, preguntemos o no, interesados o no, Dios siempre está presente. Y hablar de Dios, no en términos religiosos, porque ese no es el ámbito de estas reflexiones, sino desde lo existencial y psicológico, significa preguntarnos por el fundamento de nuestra existencia. ¿De dónde proviene el ser que somos? Esa es la cuestión sobre Dios. Entonces, vuelvo e insisto, quien mira hacia adentro toma conciencia. ¿Y de qué toma conciencia? De su ser. ¿Y qué pasa cuando se toma conciencia del ser? Vuelvo y repito. Terminamos haciéndonos la pregunta por la fuente donde ese ser que somos se origina. Y entonces aquí viene un elemento que yo considero bastante importante. Y es que la vida, antes que adquisición hacia afuera, es despliegue, movimiento interno. La felicidad está en la puesta en marcha de los recursos interiores con los que cada uno cuenta. Encontramos la felicidad no en la imagen que tenemos, ni en las posesiones, sino en el potencial con el que nacimos. Entonces, la vida es, ante todo, despliegue. Y va a ser el miedo a vivir, el temor a desperdiciar la vida, el miedo a no ser capaces de entregar lo que somos, lo que nos va a llevar a creer y a poner la fuerza en la imagen y en la posesión. Y entonces aquí llegamos a un tema central en nuestra reflexión, y es si la vida no es adquisición, sino despliegue, ¿qué es el sentido de la vida?
Y voy a decirlo de esta manera que me parece supremamente bella. El sentido de la vida es hacer que algo que no se ve se haga visible y se extienda, ya que esta extensión, el despliegue, es lo propio de la conciencia. Entonces, quien tiene conciencia de sí, sabe que la vida desperdiciada es la vida autocentrada y que la vida plenamente vivida es la vida que has sabido entregar lo que es, disfrutar de lo que se es y ver cómo lo que somos crece cuando lo realizamos. Cuando lo realizamos. Entonces, la imagen más bella de esto que estamos diciendo sobre el sentido de la vida es la de la semilla que se abre y al abrirse nos entrega todo lo que hay dentro de ella. Imaginemos que cogemos una semilla de naranjo diminuta, ahí no se ve, pero cuando esa semilla se abre, lo que no se veía se hace visible ante nuestros ojos. El árbol grande que da fruto abundante y que permite que nos hagamos un columpio para disfrutar de la vida con la fuerza que sus ramas nos ofrecen, estaba contenido en algo pequeño. La semilla que entiende que la vida es despliegue, se abre y deja que el potencial que hay en ella se manifieste y traiga vida abundante para todos. Y entonces así, nosotros podemos comprender qué es vivir. Entonces, nos va a decir la psicología que la vida ante todo es despliegue y que el despliegue es movimiento. Y cuando nos desplegamos, pasamos de la actitud dependiente y pasiva a la actitud generosamente activa. Crecemos en la medida que comprendemos el potencial que tenemos. Un autor como Alex Rovira nos va a enseñar lo siguiente. ¿Qué es la potencia? La potencia es lo que somos en esencia y que podemos actualizar si vivimos, si hacemos, si vamos llenando de contenido nuestra experiencia vital, si vamos avanzando en la creación
de nuestro yo experiencia. La impotencia, en cambio, a menudo se sostiene en falsas creencias. Si existe una impotencia real, nos dice este autor, sí que hay cosas que no podemos cambiar por mucho que lo queramos, pero a menudo la impotencia nace de una falsa idea. Aquel que se siente superior proyecta en los demás un desprecio que le hace ser inconscientemente impotente. Tenemos entonces que la vida se va haciendo plena cuando nosotros somos capaces de ser lo que somos, es decir, de desplegar nuestro potencial. En la psicología humanista hay una imagen muy bella para hablar de aquel que se niega a entregar todo lo que hay en él. Y se llama el complejo de Jonás. Nos va a decir la psicología humanista acerca del complejo de Jonás lo siguiente. Jonás recibe la llamada de Dios para que vaya a Nínive y predique allí que Dios existe y que su amor abarca a todos. Entonces Jonás es elegido para ir a predicar porque había estudiado comunicación social. Seguramente no había logrado hacer algún programa importante en ningún canal de televisión, pero tenía la capacidad de expresarle a los demás aquello que ellos necesitaban escuchar para poder darle a la vida un rumbo. Pero él estaba cómodo en su vida. Estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, que no sabemos qué estaba haciendo, lo que sí sabemos es que se le pide que todo su potencial lo despliegue en un contexto donde se necesita de esa riqueza que él podía brindar. Y entonces, él, como no quiere aceptar el llamado de la vida, se embarca en una dirección opuesta a la que la vida le pide y se crea una tormenta. La tormenta es el símbolo de la crisis interna y la barca es la imagen de nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros nos empecinamos en ir en una dirección contraria a la que la vida nos sugiere, pues de inmediato se crea una crisis. Y no una crisis cualquiera, una crisis de una gran magnitud, hasta el punto que Jonás es arrojado al mar. El mar es el símbolo de las fuerzas del inconsciente. Y allí
es devorado por una ballena. La ballena es el símbolo del útero materno. Y entonces todos nosotros, de alguna manera, hacemos la experiencia de entrar en el útero materno cuando empezamos a buscar mecanismos de autoprotección, mecanismos de seguridad. Es decir, nosotros podemos ir al útero materno para curarnos, ¿cierto? Entonces podemos ir al silencio, al recogimiento interior, podemos aislarnos para curarnos, pero también nos podemos aislar para no entregarnos, para sentirnos seguros, para que nadie nos moleste, para podernos autocentrar en nosotros mismos. Y allí permanece 3 días y 3 noches. Es el tiempo preciso para que se produzca la resurrección. Es decir, para que se tome conciencia de sí mismo y se decida asumir el reto que la vida nos pone. Entonces, al final de esos 3 días, donde se da un despertar de la conciencia, Jonás es arrojado por la ballena en la playa de Nínive y allí comienza a ejercer lo que la vida le había pedido que le entregara. ¿Qué hace que nosotros nos neguemos a entregar lo que somos, nuestro potencial? Y la psicología humanista nos lo va a definir en estos términos. Los demonios que conforman el complejo de Jonás son el miedo y la ansiedad, frenando nuestra posibilidad de tener éxito. Es decir, sabes que vales, que lo puedes conseguir, te visualizas teniendo éxito, pero actúas de una forma que sabes que no te ayudará a alcanzar. Cruzas el río hacia el valle de la mediocridad por miedo a no estar a la altura, por no valorarte y porque desconoces qué es lo que conlleva ir a la altura, a la cima. Entonces, Abraham Maslow nos coge y nos dice, así como tenemos miedo de que ocurra lo peor, también tenemos miedo a que suceda lo mejor. O sea, es algo así como no quiero el todo ni quiero la nada. Prefiero quedarme donde estoy. Entonces, el propósito de la vida es uno, pero vamos tomando conciencia de ese propósito de la vida en la medida que nosotros vamos creciendo en vida interior, en la experiencia de vida interior, en esa misma medida. Nos va a decir el siguiente relato lo siguiente. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde
los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo. Él replicó: ¿no han observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. Hay vida antes de la muerte. Esta es la cuestión, replicó enigmáticamente el maestro. ¿Será que nosotros nos animamos a seguir las enseñanzas de un hombre que nos dice que para realizar plenamente la vida tenemos que dejar atrás la imagen, el prestigio y todo lo que nos llena de orgullo? ¿Será que nosotros hoy nos atrevemos a decir: me muevo del lugar donde estoy porque elijo vivir entregándole a la vida lo que la vida me dio? Es decir, desplegando todo mi potencial. Muchas gracias a todos. Agradezco su compañía, sus preguntas en este live. Y no me queda más que invitarlos para que nos encontremos dentro de 8 días a compartir una nueva reflexión sobre la vida interior. Dios mediante, dentro de 8 días estaremos hablando de la fragmentación a la unidad de la vida. Desde la distancia, un abrazo cariñoso para todos, nuestra gratitud, y saben que en Ananke estamos al servicio de todo aquel que desea hacerse cargo de su destino, liberándose de lo que le impide ser, bien sea que provenga de sí mismo o de su sistema familiar o de la relación con sus ancestros. Feliz noche y un abrazo para todos.